Fingí mi muerte, y lo que descubrí de mi esposo y de mis hijos casi termina matándome de verdad. Durante años creí que mi familia me amaba más que a nada en este mundo. Me equivoqué. Lo peor no fue descubrir que todos guardaban secretos. Lo peor fue darme cuenta de que mi enfermedad era el momento que algunos estaban esperando. Quédate hasta el final, porque todavía hoy me cuesta creer que todo aquello ocurrió bajo el mismo techo donde alguna vez pensé que vivía el amor. Nunca imaginé que una consulta médica cambiaría mi vida mucho antes de que la enfermedad pudiera hacerlo. Me llamo Valeria, tengo 64 años y durante casi 4 décadas sostuve a mi familia con el mismo entusiasmo con el que una madre prepara la mesa cada domingo esperando escuchar risas. Cuando el médico pronunció aquellas palabras, el aire pareció desaparecer del consultorio. No dijo que fuera el final, pero tampoco prometió que hubiera mucho tiempo. Mientras regresaba a casa, observé a la gente caminar con absoluta normalidad y pensé que nadie imaginaba que una mujer sentada en aquel autobús estaba intentando descubrir cómo despedirse de las personas que más quería. Sin embargo, algo comenzó a incomodarme desde aquella misma noche. Mi esposo, Ernesto, ya no me hacía preguntas sobre mi tratamiento. Mis hijos, Clara y Julián, parecían demasiado ocupados para acompañarme siquiera a una consulta. Al principio me convencí de que cada uno enfrentaba el miedo a su manera, pero una pequeña voz dentro de mí comenzó a repetir que había algo mucho más oscuro escondido detrás de aquellos silencios. Una tarde fingí dormir en el sofá mientras Ernesto hablaba por teléfono en la cocina. No pude escuchar toda la conversación, aunque una frase bastó para hacerme abrir los ojos con el corazón desbocado. No te preocupes, falta poco. Después todo será más sencillo. El silencio que siguió pesó más que cualquier explicación. Cuando entró a la sala, me acarició la frente con una ternura casi perfecta, tan perfecta que por primera vez me pareció ensayada. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos recordaba aquellas palabras. ¿Después de qué sería todo más sencillo? ¿Después de mi recuperación? ¿O después de mi muerte? No tenía pruebas para acusar a nadie, pero la desconfianza empezó a crecer como una sombra imposible de ignorar. Y cuanto más observaba a mi familia, más pequeñas grietas encontraba en la imagen perfecta que había construido durante tantos años. Los días siguientes fueron aún más extraños. Clara comenzó a insistir en que organizara todos mis documentos. Julián preguntó varias veces dónde guardaba las escrituras de la casa. Ernesto, con una tranquilidad que me helaba la sangre, repetía constantemente que debía descansar y dejar de preocuparme por las finanzas porque él sabría administrar todo si algún día yo faltaba. Cada frase parecía inocente por separado, pero juntas formaban un rompecabezas inquietante. Una noche me encerré en mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba mis papeles más importantes y encontré una carpeta fuera de lugar. Dentro había copias de documentos que yo jamás había autorizado. Sentí un nudo en el estómago mientras acariciaba aquellas hojas. No entendía quién las había hecho ni con qué propósito, pero una certeza empezó a instalarse en mi interior. Alguien estaba preparando el futuro, sin contar conmigo. Desesperada, llamé a Elisa, una amiga que había trabajado muchos años como enfermera y era la única persona en quien confiaba plenamente. Escuchó cada detalle sin interrumpirme. Cuando terminé, permaneció varios segundos en silencio antes de responder. Valeria, quizá estoy completamente equivocada, pero si de verdad quieres saber quiénes son cuando creen que ya no estás, tendrás que desaparecer. La idea me pareció absurda. Fingir mi muerte era una locura digna de una película. Sin embargo, mientras regresaba a casa, comprendí que seguir viviendo entre dudas era todavía peor. Durante semanas organizamos cada detalle con una discreción absoluta. Aprovechando un procedimiento médico programado, hicimos creer que una complicación inesperada había acabado con mi vida. Solo Elisa y un viejo abogado conocían la verdad. Desde una habitación oculta en una casa de campo, donde nadie sospecharía buscarme, esperaba el momento de descubrir cómo reaccionaría mi familia. Yo imaginaba lágrimas, abrazos y arrepentimiento. Lo que jamás imaginé fue que, apenas unas horas después de mi supuesto fallecimiento, empezaría a escuchar conversaciones que destruirían 40 años de recuerdos, y aquel sería apenas el comienzo de una verdad mucho más aterradora. Desde aquella habitación escondida, donde apenas una pequeña cámara instalada por Elisa me permitía observar lo que ocurría en mi propia casa, sentí que el pecho me ardía como si la enfermedad hubiera decidido avanzar de golpe. Mi supuesto velorio ni siquiera había terminado cuando Ernesto cerró la puerta del salón, comprobó que los últimos vecinos se habían marchado
y dejó escapar una carcajada seca que jamás le había escuchado en 40 años de matrimonio. Clara fue la primera en romper el silencio. ¡Por fin terminó todo! Julián tomó una botella de vino de la cocina y la dejó sobre la mesa. Mamá ya no va a sufrir más. Y nosotros tampoco. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. Esperaba lágrimas cuando estuvieran solos. Esperaba abrazos. Incluso esperaba discusiones. Nunca imaginé que brindarían apenas unas horas después de creerme muerta. Ernesto levantó la copa lentamente, mientras miraba el retrato familiar que aún descansaba junto al ataúd vacío del funeral simbólico. A partir de mañana comenzamos los trámites. La casa será vendida cuanto antes. Ya hablé con el comprador. Mi respiración se volvió agitada. Aquella casa no era solamente una propiedad. Era el lugar que había construido ladrillo por ladrillo junto a mi padre muchos años antes de conocer a Ernesto. Él siempre prometió que moriríamos allí. Ahora entendía que llevaba tiempo negociando algo que jamás le perteneció, pero el golpe más duro todavía estaba por llegar. Clara abrió un cajón y sacó una carpeta azul. La reconocí al instante. Era la misma que había encontrado días antes entre mis documentos. La colocó sobre la mesa con absoluta tranquilidad. Menos mal que conseguimos copiar su firma antes de que empeorara. Julián sonrió. Si no fuera por eso, nunca habríamos podido adelantar todos los papeles. Ernesto asintió lentamente. Nadie sospechará. Todo parece completamente legal. Sentí que las lágrimas me impedían seguir mirando la pantalla. Durante meses habían preparado aquel engaño mientras yo luchaba por mantenerme con vida. Mi enfermedad no los había unido. Les había servido como oportunidad. Sin embargo, cuando creía haber descubierto toda la verdad, Elisa recibió una llamada del abogado que conocía nuestro plan. Valeria, tienes que venir inmediatamente. Hay algo que debes ver. Regresamos en secreto hasta las inmediaciones de la casa. Desde el automóvil observamos cómo varios vehículos oficiales se detenían frente a la entrada. 2 agentes descendieron acompañados por un hombre de traje. Ernesto salió sonriendo, convencido de que todo marchaba según lo planeado. Aquella sonrisa desapareció en cuestión de segundos. ¿Señor Ernesto Salazar? Sí, soy yo. Queda detenido por falsificación documental, fraude patrimonial y asociación para cometer estafa. El color abandonó su rostro. Clara dejó caer la carpeta al suelo. Julián intentó intervenir. Debe tratarse de un error. El funcionario negó con la cabeza. No existe ningún error. La verdadera propietaria dejó instrucciones muy claras antes de su supuesto fallecimiento. Ernesto abrió los ojos con desesperación. ¿Qué instrucciones? El abogado dio un paso al frente y mostró un sobre sellado. La señora Valeria sospechaba que alguien intentaría apropiarse de sus bienes. Toda la documentación auténtica permanecía protegida desde hacía semanas. Además, las conversaciones y los documentos falsificados ya forman parte de la investigación. El silencio fue absoluto. Nadie hablaba. Nadie respiraba con normalidad. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas mientras los agentes colocaban las esposas sobre las muñecas de Ernesto. Clara rompió a llorar. Julián bajó la cabeza incapaz de sostener la mirada de nadie. Durante años habían planeado quedarse con todo, sin imaginar que su propia ambición terminaría entregándolos a la justicia. Fue entonces cuando decidí bajar del automóvil. Caminé lentamente hacia ellos. Cada paso parecía detener el tiempo. Cuando me vieron aparecer, sus rostros perdieron todo color. Clara comenzó a temblar. «¿Mamá?» Julián retrocedió varios pasos como si hubiera visto un fantasma. Ernesto apenas consiguió pronunciar unas palabras. Eso no puede ser». Me detuve frente a ellos. Ya no quedaban lágrimas, solo una serenidad que jamás había sentido. No regresé para vengarme, regresé para conocer la verdad. Y ustedes mismos se encargaron de mostrarla. Nadie encontró una respuesta. Las excusas murieron antes de salir de sus labios. Durante años me preocupé por dejarles una herencia, sin comprender que el mayor patrimonio que una familia puede recibir no son las propiedades ni el dinero, sino la confianza. Ellos decidieron cambiar esa confianza por la codicia, y la codicia terminó arrebatándoles mucho más de lo que esperaban. Perdieron su libertad, su dignidad y, sobre todo, la posibilidad de volver a mirarme a los ojos. Aquella misma tarde firmé la donación de gran parte de mi patrimonio a una fundación
dedicada a ayudar a personas mayores abandonadas por sus propias familias. Por primera vez en muchos años, sentí que aquello que había construido con tanto esfuerzo tendría un destino digno. Mientras abandonaba la casa donde alguna vez creía haber encontrado el amor para siempre, comprendí una verdad que todavía hoy llevo conmigo. Hay enfermedades que atacan el cuerpo, pero existe otra mucho más peligrosa: la ambición. Porque cuando entra en un hogar no mata de inmediato. Primero hace desaparecer el amor, después destruye la familia y finalmente deja a cada persona frente al único juez del que nadie puede escapar: las consecuencias de sus propios actos. Si esta historia te hizo reflexionar, recuerda que las máscaras pueden durar años, pero la verdad siempre encuentra el momento perfecto para salir a la luz.